Nuestro querido Señor, alabado seas. Una vez más, Señor, seas tú en medio de nosotros. Danos comprensión, concentración, fuerza para aprovechar esos estudios. Y queremos entregar todo eso en tu mano para que tú nos guíes, para que tú guíes mis palabras, para que tú guíes nuestro entendimiento, nuestra comprensión y esta hora. En el nombre de Jesucristo también queremos pedir para los hermanos que han encaminado su viaje para juntarse con nosotros o están indecisos o quieren venir más tarde, para que el diablo no puede interferir en esos planes buenos. Gracias, querido Padre. Amén. Muy bien. Estamos todavía en la página 34. Hemos empezado recién con ese primer versículo. Eso es la historia de Apocalipsis 10, donde hemos visto el comer el libro. El comer el libro y la bajada del ángel aquí cuando el libro fue abierto. Elena White dice, cuando el ángel tiene su pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, eso simboliza que el mensaje da vuelta al mundo. Y en la historia milerista eso aconteció aquí en ese momento. Aquí el mensaje dio vuelta al mundo. Llegó a todas las naciones. Hay historias como que los hermanos había unos hermanos que querían traer ese mensaje a Chile. Y cuando ellos llegan a Chile ya estaba allá ese mensaje, ya lo sabían. Porque por barcos algunos hicieron panfletos y lo mandaron rápido. ¿Ya? Entonces, eso es esa historia. Ezequiel 2:1, un texto paralelo. Vamos a leer también. Hemos escuchado algunos de esos textos ya y siempre vamos a escuchar varias cosas en otras presentaciones, pero la repetición aquí creo que es de beneficio. Ezequiel capítulo 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta ese mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Bueno, eso también es, por supuesto, nuestra historia. Eso somos los adventistas también, ¿no es cierto? Es una casa rebelde, la casa de la Odisea. Pero ellos tienen profeta entre ellos. Profeta ha hablado a ellos. Eso es imposible de negar o de olvidar. 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué es lo que tiene que comer? La palabra de Dios, el libro, el librito, el rollo. ¿Okay? Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué es ese libro, queridos hermanos? ¿Lo conocemos? ¿De dónde lo conocen ese libro? Ese rollo. Es la Biblia. ¿De dónde lo conocen? Es la misma como en Apocalipsis 4 y 5. Ahí también, ¿no es cierto? Hay un libro, un rollo escrito por delante y por detrás, y está sellado.
y nadie puede abrirlo sino el Cordero, ¿no es cierto? Y está sellado con 7 sellos. Ese mismo libro aquí, es el mismo libro, queridos hermanos. Ese profeta tiene la misma visión como más tarde Juan, el profeta, iba a tener. Es la misma experiencia. Y versículo 3 entonces, capítulo 3. Y fíjense que aquí hay lamentaciones y ayes. Acabamos de comprender la historia de los ayes, que forma parte de esa experiencia de ese pueblo aquí. Tienen que comer, tienen que comprender el significado profético de los ayes. Me dijo, hijo de hombre, 3 versículo 1, come lo que hayas, come ese rollo y ve y habla a la casa de Israel. Una vez comprendido, como dijo Elena White, la comprensión de la verdad, la recepción feliz del mensaje es representado por comer el librito. Entonces, comprender la verdad para este tiempo es mandatorio para luego poder enseñar esa verdad ¿a quién? A la casa de Israel. Eso es lo que aquí hicieron. Ellos comprendieron ese mensaje y les hizo feliz. Y con alegría lo predicaron a sus hermanos los otros protestantes. Y aquí en esa historia lo mismo acontece en el tiempo de Ezequiel, y eso es una profecía en referencia a nosotros. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. La misma experiencia de Juan, dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y hable a ellos con mis palabras. Luego de comer el libro, el mandato del Señor es, entra a la casa de Israel, a mi pueblo. Y ahí lo tiene que compartir lo que Dios le dice. 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No tienes que ir a otros pueblos que hablan otra lengua, otro idioma. No tienes que ir a otro, tienes que ir a tu pueblo, tienes que ir a los protestantes. Hoy en día tienes que ir a los adventistas, después que Cristo desciende con el librito. Y fíjense, nosotros... Ayer, hermano Joel nos dio un testimonio de la dificultad de hacer obra misionera con otros pueblos. Pero, aunque es difícil, creo que la experiencia de muchos de nosotros es, si tú compartes profecía, muchos fuera de la iglesia tienen mucho interés. Y tienen más facilidad de captar las cosas. Nosotros tenemos una barrera, tenemos costumbres y tradiciones en nuestra iglesia que nos hacen difícil de aceptar las profecías. Lamentablemente, eso es la realidad hoy en día. Otros no tienen eso. Yo creo que no es una casualidad que Dios dice que Él va a trabajar con jóvenes en el tiempo final. Ustedes han visto aquí varios oradores jóvenes. ¿Por qué eso es así? Tienen que preguntarse por qué eso es así. ¿Cierto? Hay aquí algo. La juventud tiene una ventaja, y no estamos hablando de ventaja de estar más libres o de tener más facilidad en entender cosas, tal vez es parte de eso, pero una gran parte de lo que yo veo aquí, la ventaja es un joven no tiene tantas barreras, bloqueos mentales por costumbres y cosas que es más dispuesto a abrir la mente y a ver, voy a escuchar eso, tal vez eso es correcto, a ver, no importa que me dicen los otros, yo quiero saber lo que es la verdad, a pesar de las costumbres y tradiciones que tenemos, okay, acumulados en nuestra mente, en nuestros corazones. Hay jóvenes como el joven Miller. ¿Cómo? Como el joven Miller. Era jovencito con nosotros. Miller, bueno, era, la verdad, ¿no? Era más joven que yo cuando él empezó a predicar eso aquí, ¿no? Bastante más joven que yo. Es verdad. O el quien dio el clamor de medianoche, Snow,
Samuel Sheffield, no, era joven también. No recuerdo qué edad, pero tenía alrededor de los 20 años, si lo recuerdo bien. No, eran jóvenes. Muy interesante. Bueno. ¿Ah? ¿Quién? ¿No? ¿Qué pasó con 18 años? No exactamente. Guillermo Miller recibe su concordancia en 1700. Guillermo Miller nace en 1782. Entonces aquí tenía 16 años, ¿no es cierto? Aquí él recibe su primera concordancia. Pero todavía no le interesa mucho. Él viene de una familia cristiana, como todo el mundo era cristiano, pero recién aquí, después de la participación en la guerra de liberación en los Estados Unidos, de unas experiencias privadas muy profundas. Él aquí viene con su esposa y la acompaña a la iglesia. Y 1816, no sé qué edad tenía él aquí. ¿Quién es rápido? 34. 34 años, ¿no? Ahí empezó a estudiar. Por 2 años él se retiró en su granja, ¿no? En el campo, su finca ahí, y se retiró para estudiar 2 años, con 34 años. Y predica aquí. ¿Qué edad tenía? Esa es la edad que tenía cuando él empezó a ir al público. Bueno, pero empieza todo bastante joven, ¿no es cierto? La fase crucial es aquí, 34. Aquí él entiende las profecías. Aquí él entiende los 2300 años. Pero bueno, volvemos aquí a nuestro texto, 3, versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Aquí está la experiencia amarga de comer el rollo, ¿no? Era dulce como la miel, comprender esas profecías, pero ahora, predicarlo y no te quieren escuchar, no te quieren creer, no creen que es un mensaje de Dios. Esto ahora es una experiencia amarga. Tenemos lo mismo como en Juan, ¿no es cierto? Tenemos la experiencia dulce y después la experiencia amarga. 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Es una cosa que acontece aquí, ¿no? Tenemos que tener una solidez en nuestra mente, convicciones basadas sobre un fundamento sólido y fuerte. Si no tenemos eso, vamos a vacilar, porque nos van a hacer preguntas inteligentes y nos van a hacer caer. Pero si tenemos un fundamento sólido, entonces eso no pasa y nuestra frente es dura, más dura que la de ellos, de los opositores de la verdad. Versículo 9, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Eso era el texto que el hermano Daniel también usó para comprobar. Es uno de los textos que podemos usar para comprobar que nuestro trabajo hoy en día es dar un mensaje exclusivo al pueblo de Dios. Estamos diciendo que deberíamos a estas alturas compartir el mensaje profético a nuestra iglesia. Eso es el mensaje. Vete a la casa de Israel. Aunque no quieren escuchar, lo tienes que amonestar, tienes que hacer. Algunos van a escuchar. Y no vayas a los otros. Todavía, hasta que viene la ley dominical, cuando el mensaje va a los otros. Y solamente a ellos. Y el tercer texto paralelo, y ustedes ven aquí, queridos hermanos, ustedes ven aquí otra cosa más que yo que quiero probar. ¿Por qué estoy leyendo esos textos? Porque yo quiero probar que aquí, en el momento que se come el librito,
Aquí está el librito, ¿no es cierto? Y aquí voy a dibujarlo así. Se tiene que comer ese librito. En este momento en el cual se tiene que comer ese librito, tener la experiencia, la comprensión de la verdad para ese tiempo, en ese momento comienza un proceso de pruebas. Con el primer mensaje comienza un proceso de pruebas, porque esto es lo que vemos aquí, en la historia de los mileristas. Si tú no aceptaste ese mensaje que llegó aquí, de la venida de Cristo, tú no ibas a participar del clamor de medianoche. Si no participaras del clamor de medianoche, no estás ni siquiera entre los vírgenes. Okay, si no eres entre los vírgenes, no vas a ser admitido a la boda. ¿No? Es un proceso de pruebas. Ahora, en la historia de Ezequiel, el libro viene y tiene que comerlo. Y llega, es un mensaje el libro. Okay? Son mensajes angelicales. Son estudios proféticos. Es la palabra de Dios. Si ese mensaje ahora que él lleva a la iglesia, al pueblo de Israel, a la casa de Israel, se convierte en una prueba. Por eso dice aquí que son rebeldes. La rebelión es manifestar el carácter de Satanás. ¿No? Eso es una prueba. Ese libro te libera del carácter de Satanás. Te libera de esa mente babilónica que la iglesia tiene. Lo purifica de ello. Pero si tú no lo comes, si la iglesia no lo recibe, entonces eso se convierte en una prueba fallada para él. Y no se recibe los mensajes, porque los mensajes se dan de a poquito. Okay, lo que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes empezó a abrirse desde 1989. ¿Okay? Esas cosas que estamos estudiando está ya muchos años, décadas aquí en el adventismo. Y algunos hermanos han estado en Bolivia, especialmente en los años 2000, más o menos. Yo creo que 2004, 2006, 2000, por ahí, esa altura. Han estado en Bolivia, han dado vueltas, estaban en varios lugares hablando de este mismo mensaje que ya estamos predicando hoy. Pero no sé qué pasó, dónde se quedó. Se fue, desapareció el conocimiento de ello. Entonces, ahora estamos ¿dónde? 2017, ¿no es cierto? Y si yo comparto estas cosas aquí, si alguien es nuevo en eso, es mucha cosa. Pero Dios ha estado enseñándonos desde 1989. ¿Okay? De a poquito nos ha abierto ese libro aquí. De a poquito nos ha dado porciones. Si tú sabes comer algo, fruta, después vas a comer algo más duro. Así es un proceso de aprendizaje. Entonces, ese proceso, no estamos en el proceso, pero si llegamos más tarde a eso, claro, se acumula ese mensaje y hay muchas cosas que uno tiene que aprender en poco tiempo. Bueno, Jeremías 15. La tercera historia paralela a la experiencia de comer el librito. 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. La misma cosa otra vez, la misma experiencia de ese profeta. Jeremías 15, 16. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Qué ha dicho Elena White? La comprensión de verdad, la recepción feliz del mensaje es representado por comer el librito. Eso es lo mismo que Jeremías. Jeremías comió el mismo libro ya, el mismo librito. Jeremías 15,
¿No está ahí? ¿Fueron halladas tus palabras? Ahora sí. Ok, versículo 16, otra vez. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Mucha cosa aquí dice la Biblia. El nombre de Dios convocado sobre alguien, eso es algo muy especial, pero no nos vamos a desviar en ese momento. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Ahora, ¿qué significa eso? Sentarse solo. Esto es pues lo que pasó en esa historia. Miller se sentó solo. Él era un protestante, pero se sentó solo. Se separó de los burladores. Porque los otros protestantes lo que hicieron muy rápido, cuando se dieron cuenta que no lo podían dar explicaciones bien fundadas en contra de sus teorías, empezaron a burlarse de él, a atacarle a él. Eso es lo que la Biblia describe la historia millerista aquí. No me senté en compañía de burladores. Empieza una separación. ¿Y qué es eso, queridos hermanos? En otras palabras, una separación del pueblo de Dios. ¿Qué es eso? Un grupo aquí, otro grupo allá. ¿Qué es eso? Es la acción del Evangelio eterno y eso a la vez es un juicio. Es el juicio. Estos son aliados faltos, esos son bien. Esa fruta es madura, esa fruta falta, debería estar madura. Es juicio, la separación, una canasta, otra canasta. Eso lo quiero mostrar aquí. Ese proceso de comer el librito inicia un proceso de pruebas. Él se separa ahora, se va, ya se aleja de los burladores, se aleja de aquellos que toman liviano a la palabra de Dios. ¿Por qué 18? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿No es cierto? Él come el libro y después la experiencia es como amarga. Pasa con todos. Es agradable, le llena de alegría primero, después la experiencia amarga. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Pues esa pregunta que él hace aquí, ¿qué les parece esa pregunta? Es como una duda, ¿no? ¿Serás tú, Dios, para mí como aguas que no corren siempre, que no son estables? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque en la historia millerista, ellos llegaron aquí el 19 de abril 44 a un chasco, al primer chasco. ¿Será que es correcta la profecía de los 2300 años y de los 2520 años? ¿Será que es correcto? ¿Será que el Señor viene de verdad? Aquí hay esa pequeña duda por el primer chasco. Y como hemos ya dicho, el pueblo entra en una fase, Elena White lo llama una fase, o Bates lo llama una fase tonta. No sabían bien. Ellos se aferraron, los fieles se aferraron a la palabra. Yo lo creo, no sé, no entiendo qué pasa, pero lo creo, es correcto, tiene que ser correcto. Y así hace esa pregunta aquí, y 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú te conviertas a ellos. Y tú no te conviertas a ellos. Muy importante eso también aquí, lo que Jehová dice que Él tiene que hacer.
En inglés es un poco diferente. Dice no conviertas, dice que no regreses a ellos. Ellos tienen que ir donde tienen que ir a ti, pero tú no tienes que ir a ellos. Ahora, eso es otra prueba de lo que hemos estado diciendo. El pueblo de Dios tiene que separarse de los protestantes en esa historia y no tiene que ir, una vez la separación, ya no tiene que ir a ellos. ¿Ok? Eso estamos aquí ya, en esa fase, en el chasco. El mensaje era para los protestantes, pero una vez separado de ellos, ya no van a ellos. Ellos sí deben juntarse a ese pueblo, pero ellos ya no deben ir a ellos. Y eso es lo que vale para nosotros hoy. Ya no deberíamos ir a ellos. Y eso en inglés es muy claro, en español no queda tan claro. Do not return, no regreses a ellos. Eso, ellos ya han sido convocados. No es ahora la hora de regresar a los protestantes, de predicar a ellos, porque ahora es un momento en el cual tú tienes que hablar a tu pueblo, a la casa de Israel. ¿Ya? En español dice conviértanse ellos a ti, en inglés dice vuelvan ellos a ti o vengan ellos a ti y tú no vayas a ellos o no vuelvas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. En otras palabras, con otros aspectos, aquí la misma experiencia, la experiencia de comer el librito. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa en ese momento? Y también aquí, como en los otros textos, hemos visto que eso es el comienzo de un juicio. Es un juicio. Porque aquí acontece la separación. Separación es juicio. ¿Ya? Porque para la separación hay que una decisión. Los que saben agricultura saben eso muy bien. Las plantas crecen juntas, pero cuando una planta no está en su tiempo, entonces no es una buena planta, no creció bien, no vale la pena, no se puede vender, o está amarga. Ok, entonces esos textos aquí, queridos hermanos, son textos fundamentales para comprender esto. Y si hay interés de parte de ustedes, tienen que investigar esa historia aquí. Esa historia, porque aquí acontece mucho, es muy clave lo que pasa aquí. Y agradezco esas preguntas cuando pregunto, ¿dónde puedo leer eso? Y ya les he dicho, eso es el dilema, ¿no es cierto?, en español y en muchos otros idiomas. No, hay poco material. Hay poco material. Nosotros hemos grabado videos, sí. Eso hemos hecho. Hay material de nosotros, pero si usted quiere ir más allá, hay poco. Historias, libros. Nuestra iglesia ha hecho un trabajo para que se olvide esa historia. Y por eso no hay mucho, lamentablemente. Y si hay en inglés. Por eso yo he dicho, estudiad inglés. Más fácil de acceder, mucho más fácil de encontrar. Ok, tenemos media hora. Vamos a nuestro siguiente texto aquí, arriba, página 34, ¿cuándo comienza? Estamos hablando del inicio de ese proceso de las pruebas que tiene que ver con un juicio de investigación. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Aquí está imposible de no entender esto bien claramente expresado. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se completa esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Entonces, eso ya hemos visto, pero tenemos eso ahora aquí en palabras de la profeta. En este momento estamos ahora en ese texto y de aquí en adelante, aquí empezó el juicio de investigación. Aquí y primero sobre los justos muertos.
¿Quiénes son los justos? ¿Quién es el primer justo muerto? Abel. O sea, desde el inicio de la tierra, esos son los casos que son investigados. Todos. Siguiente texto, Esdras 7. Ahora ustedes ya han empezado a conocer el libro de Esdras. He escuchado que en las presentaciones de hermano Tyler, por supuesto, y también de Daniel, se está estudiando ese libro. Ustedes ya lo conocen un poquito más, tal vez, como lo conocían antes. Quiero ir al versículo 25. ¿Ya lo leyeron el versículo 25? Creo que no. Tal vez no lo han leído todavía en las otras presentaciones. Versículo 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Quién habla aquí a Esdras? Artajerjes. ¿Y qué es ese texto aquí? Es el tercer decreto de Artajerjes. Y Artajerjes le da ese decreto, y una clave en ese decreto es el momento en el cual él puede poner jueces que según la ley del Dios de Israel van a juzgar. Ahora, ¿cuándo comienza el tercer decreto? Y el 10º día del séptimo mes. Aquí, queridos hermanos, en la historia de Esdras, el 10º día del séptimo mes del año 457 antes de Cristo, en este momento llega a tomar efecto el tercer decreto. El tercer decreto, parte de ello dice, pon jueces. Entonces la Biblia también en Esdras marca ese momento que en la historia milerista nosotros comprendemos es el comienzo de colocar juicio, el juicio investigador sobre los justos muertos. ¿Ok? Otra paralela. Porque el 10º día del séptimo mes era el 22 de octubre 44, el fin de los 2520 años y 2300 años de esas profecías bíblicas. Es esa paralela. Tenemos aquí marcado en Esdras también juicio. Siguiente texto, otra vez de las palabras de vida del Gran Maestro, página 179, tercer párrafo. Juan en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje evangélico precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él contempla a un ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, y toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios, dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. En la profecía, esta amonestación referente al juicio, con los mensajes que con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio es un anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer. Y esta proclamación se denomina el Evangelio Eterno. Esta proclamación se denomina el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno no es lo que en nuestra iglesia se dice solamente Cristo en la cruz y lo que Él hizo para nosotros. Es una porción del Evangelio Eterno. Pero no es solamente esto, es una limitación. Eso es Evangelio Eterno sin profecía.
Elena White dice aquí claramente, esta proclamación se denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. ¿Ok? Una paréntesis, en nuestra historia de nuestra iglesia, nosotros tenemos un estudio, hemos hecho videos que se llama la destrucción de Jerusalén, la desolación de Jerusalén. Y ese estudio muestra cómo la iglesia, el pueblo adventista, por sus decisiones y conferencias y congresos y libros, no solamente se convirtió en la Odisea, sino se puso en oposición a la verdad. ¿Okay? Y un punto en esa historia es la conferencia general del año 1919. Y en esa conferencia general hay un orador principal, el hermano Prescott, William Warren Prescott. Y ese hermano, a base de sus presentaciones, le urgen escribir un libro. Y ese libro se llama La Doctrina de Cristo. The Doctrine of Christ. La Doctrina de Cristo. Ahora, ese libro, que es así, chiquito, así como Primeros Escritos, un libro no tan grande, ese librito es una cosa, bueno, ¿cómo lo digo? Es una cosa muy oscura que acontece en la historia de nuestra iglesia. Porque en ese libro, ese hermano promueve una idea, la idea de la cristocentricidad. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. O sea, Cristo tiene que estar en el centro de todo. Sí, Cristo está en el centro de todo, es correcto. Por supuesto. En todos esos mensajes que Cristo está en el centro. Y como Elena White dice, es el evangelio, profecía y evangelio es una cosa. Pero lo que él quiere decir con esto es otra cosa. Él quiere decir, hay evangelio y hay profecía. Nosotros tenemos que predicar evangelio y no tanto profecía. Lo que ellos hacen, él y los que lo apoyan, y lo que el adventismo hace en ese momento es dividir algo que no se puede dividir. No se puede separar el evangelio de la profecía, pero los teólogos lo hacen, ese teólogo lo hace. Y desde entonces usted escucha hasta hoy en día, hermano, tenemos que predicar evangelio. ¿No han escuchado eso? Hermano, prediquemos el evangelio. Eso es nuestro mensaje. No prediquemos tanto así. No vamos a asustar a los hermanitos. No vamos a predicar así profecía. Más suave. Y eso es una historia. Eso viene de aquí, queridos hermanos. Viene de aquí. Elena White habla contra ese hombre antes. Ella pide que él se baje de sus posiciones en la conferencia general. Ella dice, ese hombre no puede ser el líder de la revista Review and Herald. Y lo bajan. Era vicepresidente, tiene que bajar. Pero él hace su propio trabajo, continúa haciendo su trabajo. ¿Ya? Él saca su propia revista, donde él promueve sus ideas, que Elena White no quería que se promueven en la iglesia. Entonces, este hombre aquí, pionero de la segunda generación, ¿okay? Su padre ha visto la caída de las estrellas. Este hombre es el tal vez principal responsable para introducir esa idea que hoy en día es normal en nuestra iglesia. Prediquemos pues, hermanos, el evangelio. Y eso significa evangelio sin profecía, sin la segunda venida de Cristo, como Elena White dice. Es una historia triste. Eso era la paréntesis. Continuamos. Entonces,
El mismo mensaje de los 3 ángeles inicia, ¿no es cierto?, así: la hora del juicio ha llegado. Es la puerta cerrada aquí en ese proceso. Y estamos en el proceso de comprender que no solamente aquí es una puerta cerrada, sino todo eso es parte de ese proceso. Es no que un día de repente, ¡pum!, la puerta se cierra. Tú estás en la misericordia de Dios, porque Él no quiere que tú quedes afuera, ¿no es cierto? Él hace todo lo posible, por muchos años te lleva a través de un proceso de poder entrar y te da mensajes lindos que son dulces como la miel. Pero si tu corazón, por no querer, por rebeldía, por flojera, por necedad, se cierra, entonces esos mensajes se convierten en una prueba para ti y tú no estás preparado para recibir los mensajes que vienen y vienen y vienen. Porque la luz del Señor es muy linda y muy grande y es mucha cosa, y el ser humano no lo puede entender así nomás. En su condición pecaminosa, imposible. Siguiente texto. Conflicto de los siglos 594. Los eventos a partir de 1989. Los acontecimientos en relación con el fin del tiempo de gracia y la obra de preparación para el tiempo de angustia se han presentado claramente, pero multitudes tienen tan poco entendimiento de estas importantes verdades como si nunca se hubiesen revelado. Satanás está atento para arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. ¿Qué tiene que ver eso con 1989? Bueno, él se refiere aquí a un texto. Él le dice los acontecimientos en relación con el fin del tiempo de gracia. ¿Dónde en la Biblia ustedes encuentran el fin del tiempo de gracia? Un versículo, o hay varios, pero uno que es así clave para nosotros. Daniel 12. Exactamente en eso estaba yo pensando también. Daniel 12, versículo 1. ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Eso es el fin del tiempo de gracia, porque Miguel se levanta. Otro día ya lo habíamos puesto eso aquí en la pizarra. Ahora, tratamos de entender la lógica de ese texto de Conflicto de los Siglos. Pongo aquí en algún momento Miguel, quien se levanta. A partir de aquí, tiempo de angustia. Pero ¿qué dice Elia? Los acontecimientos en relación con el fin del tiempo de gracia y la obra de preparación para el tiempo de angustia. ¿Cuándo es la preparación? ¿Antes o después? Antes. Los eventos antes del fin del tiempo de gracia se han presentado claramente. Hermanos, ¿dónde? O sea, lo que viene antes aquí. Esto, según Elena White, se ha presentado claramente. Y luego continúa, pero multitudes tienen tan poco entendimiento de estas importantes verdades como si nunca se hubiesen revelado. Así es, queridos hermanos. Así es en todo el mundo, en todos los lugares donde yo he podido hablar sobre esto. Ignorancia de ese tema. Yo mismo también estaba siempre en completa ignorancia de esas importantes verdades como si nunca se hubiesen revelado. Satanás está atento para arrebatar toda impresión que podía llevar a los hombres por el camino de la salvación. Entonces, esas verdades aquí
de la preparación para el tiempo de angustia, para la preparación para el fin del tiempo de gracia, para no caer aquí en el tiempo de angustia, Satanás ha trabajado para que no se supe nada de eso, para que no nos enteremos, para que los hermanos en la iglesia, los hermanos de las verdades presentes, los hermanos que han pasado por dificultades, han sido echados de las iglesias porque creen en la reforma de ProSalud, para que esos hermanos no comprendan. Satanás ha estado muy, muy interesado para que ellos no comprendan, para que nadie de nosotros comprenda esas importantes verdades. Ahora, si esto es aquí Daniel 12, y esto aquí que viene antes se ha presentado claramente, pero ya no se sabe nada de eso, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo podemos encontrar? Una lógica sería simplemente en los versículos antes. ¿No es cierto? ¿Qué viene antes? Daniel 11. Queridos hermanos, ustedes han estudiado Daniel 11. Ustedes han ido a seminarios donde se enseña Daniel 11. ¿Qué libro me recomiendan sobre Daniel 11? Los libros que tenemos terminan en Daniel 10. Los grandes libros el adventismo que hay sobre Daniel y Apocalipsis termina en Daniel 10. Un libro que tal vez muchos conocen es del hermano Maxwell, ¿no? Apocalipsis y Daniel. Y en Daniel 11, ¿qué dice? Así un capítulo breve. Dice, esas son verdades que no entendemos que en el futuro Dios nos va a revelar. Ok, pero queridos hermanos, bienvenidos al futuro. Ya estamos en esos tiempos. Nosotros ya estamos en el tiempo en el cual se han revelado esos versículos. Deberíamos saber lo que significan. Porque aquí, desde el versículo 1 hasta el versículo 45, están reveladas las verdades que nos ayudarían a prepararnos para el tiempo de angustia. Han sido claramente reveladas, dice ella, claramente. Pero a la vez están así como si nunca se hubiesen revelado. Esto, queridos hermanos, es nuestra situación. Es por eso somos la Odisea. No sabemos nada de esto. Pero vamos a tratar de recuperar un poco de esa información. Nos queda unos 10 minutos y vale la pena, aunque tal vez estamos un poco cansados, empezar y después lo repetimos con el libro de Daniel 11. Daniel 11 es un capítulo especial, muy especial. Un enigma para el adventismo. ¿No? A veces yo llevo unos diagramas a una imprenta aquí en Santa Cruz. La imprenta se llama El Verbo, es de un hermano, creo de una iglesia evangelical. Y él me dice, hermano, ¿qué son esas cosas ahí? Profecías, yo digo. Ah, adventistas, ¿no? Sí, ustedes son el pueblo de las profecías, el pueblo de las profecías, ¿no es cierto? Entonces, algunos hermanos de otras iglesias saben, ese pueblo tiene como un centro, como un tesoro, el conocimiento de las profecías. Y si yo les pregunto, ¿entienden ustedes Daniel 1? Sí, entendemos. Daniel 2, claro que sí, la estatua ahí está. Daniel 3, por supuesto. Como un niño ya leemos los libros, Daniel 3, las historias, ¿no es cierto? Daniel 4, claro, el sueño de Nabucodonosor. Daniel 5, historia de Belsasar. Conocemos esas cosas. Libros de niños. Hay dibujitos, hay muchas cosas sobre eso. Conocemos esto. Tal vez no a la profundidad como podría ser, pero tenemos una cierta comprensión de esas cosas. Daniel 6. ¿Qué es Daniel 6? La cueva de los leones. ¿No? Conocemos. ¿Y sabemos una aplicación profética? Sí, creo que podemos hacer eso. No sería tan difícil para nosotros. Y para los otros hermanos que conocemos en nuestras iglesias. Daniel 7, los capítulos claves proféticos que están aquí. Daniel 8, por supuesto que conocemos esto. Y no seríamos adventistas
si no entendiéramos Daniel 9. No se puede entender la profecía de Daniel 8 sin comprender Daniel 9, ¿no es cierto? Y Daniel 10 es una extensión. Comprendemos Daniel 10, su oración, etc. Y escuchamos, y hay material. Si yo pido, tráigame libros, van a encontrar ustedes libros, no es tan difícil sobre eso. Van a encontrar videos, van a encontrar libros para niños de esto. Pero ¿por qué hay tan poquito o casi nada sobre 11? Después otra vez del 12 hay muchas cosas. Pero como no entendemos el 11, el 12 para nosotros es un área que creó mucho fanatismo, que creó muchas teorías muy peligrosas en nuestra iglesia. Significado de los 1290, 1200, 1335 años, etc. Teorías raras hay aquí en nuestra iglesia, hay una multitud de teorías. Pero Daniel 11, ¿qué pasa con Daniel 11, queridos hermanos? Pues esta porción, ustedes pueden ver, fue sellada. Daniel 11, leemos Daniel 12, podemos leer. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel quería escribir esas cosas, pero el ángel le prohíbe. O sea, hay un sello aquí. Eso fueron abiertas y fueron selladas otra vez. Cristo abrió esas profecías para ese tiempo del fin. Ese tiempo del fin. Los abrió. Estaban abiertas las profecías y después los sella otra vez. Y ustedes saben, no es Dios que los sella por así. No es así, ¿no es cierto? ¿Qué sella la palabra de Dios? Las costumbres y tradiciones que nosotros abrazamos. Esto es lo que sella. Nuestros corazones sellan a la palabra de Dios. Esos somos nosotros que sellamos la comprensión de la palabra. Entonces, esas palabras son selladas otra vez. Por eso nosotros no entendemos. Pero dice que en el tiempo del fin, pues tomar eso aquí, en el tiempo del fin, se entenderá otra vez eso. Y yo quisiera demostrar, y vamos a empezar en la próxima hora con eso, que el tiempo del fin para nuestra generación se puede marcar claramente en 1989, cuando cayó el comunismo. Okay. Eso es parte de Daniel 11. Daniel 11 lo explica. Y aquí estamos, queridos hermanos. Estamos en el tiempo del fin. ¿Cuántos años ya? Casi 20 años, ¿no es cierto? Ya estamos en ese tiempo. Casi 30 años, quería decir. 30 años ya en ese tiempo del fin. Casi 30 años. Y ese tiempo del fin llega a su fin prontamente. Porque ese trabajo que Dios hace de levantar, de despertar y preparar y llevar a través de pruebas a un pueblo, siempre ocurre en una generación. Solamente. Porque no hace sentido que empieza la prueba con tu padre y contigo continúa y con tu hijo termina. No hace sentido, porque no puede la preparación para tu padre no te sirve a ti. Sirve, pero no es tu preparación, es su preparación. Tiene que acontecer en una generación y Cristo lo dice así también. Bueno, queridos hermanos, sin más nada, aquí entonces cerramos nuestra segunda hora de hoy y agradecemos a ese Señor que nos ha abierto esas cosas. Querido Padre, tu pueblo, aunque muy malas sean sus condiciones, ha percibido que algo acontece en ese mundo.
cree que tú vienes pronto. Entiende que cosas extrañas están pasando. En la mayoría nos nutrimos de noticias políticas, acontecimientos. Escuchamos un poco la voz del dragón, de la bestia, y eso no es suficiente, Señor, porque tú hablas a través de tu palabra. Entendemos que estamos en tiempos especiales y posiblemente muy cerca del fin, pero nos falta comprensión de los detalles. Querido Padre, tú has hablado a nosotros en esta generación. Tú quieres despertar a tu pueblo. Es urgente, es necesario. Querido Señor, tu palabra es fuerte, es poderosa y no falla. Haga tú, por favor, Señor, una obra aquí entre tus hermanos, entre todos los que buscan la verdad de todo corazón. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén.